déjalo. Hola. Aunque sea romper las normas no escritas de las presentaciones, voy a hablar al comienzo para explicar que esta no es mi madre, que este es mi padre. Yo no nací de la cabeza de mi padre como Atenea con las armas ya adulto, sino que tengo verdaderamente una madre, aunque no se haya manifestado todavía. Se manifestará. Hemos dejado aquí una silla como el hueco que había en el panteón ateniense al dios por venir. En algún momento aparecerá la Madonna, aparecerá la señora de mis pensamientos, mi madre, y será escoltada por los libreros hasta este espacio, si lo permite el auditorio. Y sin más preámbulo, mi padre. Ok. Voy para aquí. Bueno, pues buenas tardes. Supongo, ¿se escucha bien atrás? Sí, ¿no? Buenas tardes, gracias a todos por venir a esta presentación de este libro, de este primer y tal vez último libro de poemas de Ernesto, titulado Peinar el viento. Quiero, por supuesto, darle las gracias a los libreros de Enclave por acoger aquí la presentación, y como decía Ernesto, la presentación la iba a realizar Manuela, su madre, mi amada compañera, pero me pidió hace unos días que le quitara este pesado propósito y que le aliviara el suplicio de tener que presentar el libro. Además, desafortunados acontecimientos familiares han impedido completamente que ella pudiera estar concentrada en la elaboración de una presentación, y siendo como es profesora de filosofía y compañera mía de la carrera, pues se puso a prepararlo y a estudiar tal vez más de lo debido, y eso ha hecho que se haya aliviado en mis espaldas platónicas, y así pues yo me he preparado la presentación. No pensaba leer este libro de Ernesto, o sea, no pensaba leer... bueno, llega la jefa. Bueno, aquí llega la protagonista ya. Te toca ponerte ahí. Esto es una trampa. Mira que da vueltas, digo, no, voy a ver si no llego. Bueno, como digo, pensaba no leer este libro, pero porque tenía sospechas de que no iba a ser un libro que me causara ninguna satisfacción, pero finalmente sí que lo he leído para hacer la presentación. He titulado la presentación Preparar procedimiento, y en algún momento se entenderá por qué tiene ese título, y en cierta medida no es una presentación, o por lo menos no es una presentación a la manera de las presentaciones que se han tornado en los últimos años habituales, sino que es una lectura, como tiene que haber otras. En la página 90 del libro se dice: la historia acaba como empieza, con una castración premeditada. Ahí la palabra castración evidentemente tiene su sentido, castrorum, emplazamiento, y esa castración alude a algo más que el apellido. Por tanto, empiezo por el final, pero sobre todo con la idea de que este es un libro, Peinar el viento, un libro en el que se peina a contrapelo. Es un libro de lo inesperado, porque lo esperado era que lo presentara Manuela, la madre, y no va a ser así. Por tanto, se trata de presentar o hacer una presentación en sustitución de la presentadora oficial, que era o iba a ser la madre del poeta. Tal vez había muchas expectativas, porque Ernesto ya había anunciado que ibas a escuchar a la persona más inteligente de la familia, que lo es, y tal vez tenía también todo ese momento de expectativa ante lo que llaman los griegos el agalma, es decir, el regalo secreto, la pieza de joya escondida. Cuando decidió que ya no iba a hacer la presentación, me dijo con toda tranquilidad, como he dicho ya: me has quitado un peso de encima. Un peso que tiene que ver con el duelo, con la tristeza, pero también con la necesidad a veces de guardar silencio y, como siempre ha querido ella, evitar la obscenidad. Y sin embargo, aunque evite la obscenidad, está siempre ahí, aportando lo que aporta su cordón umbilical, y recordándonos que la aporía es un corte, o como decía Boyce, una herida fuertemente apretada por los bordes. Esta es una ocasión especial, presentar un libro de poesía, y además se hace, esto no cabe ninguna duda, en el lugar adecuado, o mejor que en el lugar adecuado, en un enclave. Hagamos de este lugar un territorio.
dice José Ángel Valente, y lo repite luego más adelante Álvaro Valverde. Un enclave. En realidad el enclave también es un espacio de bunkerización, es también un castro, es un espacio encastrado, y sobre todo es un momento aquí en el que la ocasión la pintan calva, o la peinan calva, como aquel momento de la cantante calva, en el que le preguntan en la obra de Ionesco, ¿cómo está la cantante calva? Y dicen, sigue peinándose de la misma manera. En realidad es un libro sobre el peinar y el peinado, sobre el momento en el que la poesía ya peina canas, y podríamos hablar de que estamos en eso que se llama el tiempo del poema. Como existe también el tiempo de la tesis. Eso del tiempo de la tesis lo acuñó Jacques Derrida, que defendió la tesis siendo ya un profesor muy mayor. Prácticamente todos sus discípulos ya se habían doctorado, y él defiende su tesis cuando están todos presentes y habla del tiempo de la tesis como un tiempo de retardo, como un tiempo de demora, como un tiempo de espera. El libro de Ernesto es un libro que está hecho y construido de tiempo y del tiempo dilatado. Por tanto, hoy hay que hablar de Ernesto, que es mi hijo, como poeta, un poeta adolescente, un poeta que tenía 18 años, que aparece antologado en un libro titulado Tenían 20 años y estaban locos, en el que la antología es una antología que está encabezando o dirigiendo Luna de Miguel. Empieza, por tanto, este poeta como un poeta adolescente y termina como un poeta treintañero, y hay aquí, por tanto, rastros de la emoción y la inspiración. Pero como decía Picasso en algún momento, el arte, la creación del arte, es un tanto por ciento mínimo de inspiración y casi todo transpiración. La inspiración, dice Ernesto, no se abre con un flaseo. En realidad Ernesto es algo diferente a un escritor, o por lo menos no es un escritor en ningún caso inspirado. Es un escritor al que le cuesta bastante escribir. En realidad es, si se puede acuñar esto, un reescritor. Le encanta reescribir, goza realmente reescribiendo. En realidad es alguien que borra una y otra vez y vuelve a escribir, que anota y vuelve a anotar, y hace lo que él llama una cavadilla fina, aireando el suelo y esperando que allí germine la semilla. Como aquellas semillas que encontraron cuando abrieron las cámaras funerarias en las pirámides egipcias, antiguas semillas que todavía tenían la capacidad de ser semillas fértiles, o como la semilla de la que habla Octavio Paz en Corriente Alterna, cuando dice el suelo espera la semilla es el comienzo, también allí se encuentra el tiempo de la promesa y de la esperanza. Reescribir, por tanto, en este caso, como una reescritura de una, entre comillas, pasión, de una poética adolescente, de un poema que en su caso es como el sueño de Kublai Khan, que llega entero en sueños, pero en el caso de Ernesto no es un poeta inspirado, sino que este libro tiene que ver con lo que se podría llamar el estilo Nevera. Este estilo Nevera que en pintura estableciera Luis Gordillo, partir de un garabato, dejarlo un tiempo en reserva, en la nevera, y volver analíticamente sobre lo inspirado, sobre lo garabateado. Este es también un libro de escritura de un reescritor que en realidad es un lector compulsivo. Ernesto necesita, en todo lo que hace, leerlo todo, y esto es una situación muy difícil. Se presenta aquí en la librería Enclave, entre otras cosas, porque en esta librería Ernesto pasó semanas o prácticamente un mes de este verano pasado, y aquí estuvo como poeta en residencia. Bueno, es un término y una calificación un poco rara. ¿Qué hace un poeta en residencia? Me acordaba de Kassel no invita a la lógica, cuando Enrique Vilamatas estuvo como writer in residence, escritor en residencia, en un restaurante chino en las afueras de Kassel. ¿Qué es lo que hizo aquí este verano en Enclave Ernesto como poeta en residencia? He pensado que en realidad parlava sul tanto qualcosa sulla filosofia de Franco Bifo Berardi con Pipo, y decía, no, ma parlava, no, seguro que están aquí los dos en italiano improvisado, hablando de Bifo Berardi, hablando de Jean-Luc Nancy, pero en realidad no estaba haciendo eso. Lo que estaba haciendo era leerse las estanterías, es decir, estaba aquí sentado en esta mesa leyéndose toda esa estantería de libros de poesía, leyéndose lo que se han escrito los poetas de los clásicos a los contemporáneos, y también comprando, y Pipo puede dar fe de ello, comprando una gran cantidad de esos libros que se fueron acumulando en su casa y en su estudio. Pero luego también tengo que contar algo que no todo el mundo sabe. ¿Qué es lo que estaba leyendo cuando este libro se estaba concluyendo? ¿Qué es lo que leía cerca de las olas en una casa en la que el oleaje pega prácticamente contra las escaleras? Allí
en la playa de las Deveses, leía sobre todo el PDF de la poesía rara, leía la tesis doctoral de María Salgado, El momento analítico, que justamente un poco después aparecería publicada en la editorial Acal, ese libro fantástico de María Salgado, pero sobre todo revisaba lo que ha sido la poesía experimental desde Fluxus a Zag, de la Concrete Poetry a la Non-Creative Writing de Kenneth Goldsmith. Allí, entre el oleaje y las ondas, entre las nubes y el viento, el libro fue concluyéndose. Y se pregunta a uno, me lo pregunto yo, ¿de dónde viene la cosa? Es decir, ¿de dónde viene este libro de poesía? Ernesto, una confesión, me voy a permitir, un poco escena, no era un cultureta de pequeño. No era de pequeño, aunque le pudiera parecer un ratón de biblioteca. Bien es verdad que en algunos viajes familiares nos desafiábamos a escribir poemas después del tránsito y el transcurrir del día, para convertir en poemas lo que hayamos vivido. Esto suena hiperpedante, ¿no? Una familia que está de vacaciones, y entonces decíamos, vamos a escribir cada uno nuestro poema, y por nuestra parte cada uno escribíamos nuestro poema, y luego leíamos los poemas a ver quién había escrito el poema más interesante, que habitualmente eran los poemas de nuestro hijo, el pequeño, el más pequeño, Manuel, que se reveló en Barcelona como un poeta chino, como un poeta antiguo chino, y salía de la habitación y a la luz del pasillo escribía poemas chinos en un viaje que hicimos allí, y realmente escribió un libro de poesía que ojalá algún día pueda publicarse. También es cierto que en casa, cuando eran también pequeños, adolescentes, fundamos el Club de los Poetas Muertos, y allí nos dedicábamos a leer poesía y nos desafiábamos leyendo poemas y tratando de adivinar de quiénes eran. Y sobre todo, eso ha sido algo que ya conté en mi pequeño libro intrascendente sobre el desierto de la escritura. También Ernesto afrontó, con una osadía impropia de su desconocimiento de los idiomas, afrontó la traducción de las Duinische Elegien, de las elegías de Duino, sin apenas saber alemán, pero allí se hizo la traducción completa de las elegías de Duino, que además las mandamos a Juan Barja, traductor. No respondió. Que no respondió, que era bastante buena para no saber alemán, es decir, que estaba bastante bien para habérselas inventado, ¿no? Y también se entregó a la traducción de los sonetos de Shakespeare, que es un material absolutamente fascinante. Estábamos siempre obsesionados con la cuestión de la traducción, sobre si se traduce literatura o se traduce literalidad, y sobre la dimensión posicional de las palabras en la traducción de los poemas, y realmente dándonos cuenta, tengo que decirlo aquí en Petit Comité, que prácticamente casi todo lo que se traduce de poesía en este país está pésimamente traducido, y si te pones a leerlo en el original te das cuenta de las decisiones tan extrañas que se toman. Era un momento también en el que Ernesto estaba, como todo joven, hechizado con el ordenador en su cuarto. Todo el día estaba encerrado como un ikikimori japonés allí con el ordenador. Pensábamos, sospechábamos, teníamos casi la certeza que estaba, como toca, atiborrándose de porno. En realidad descubrimos con más extrañeza que estaba escribiendo poesía, algo tremendamente perverso. Pero pensando en esta presentación, he llegado a la conclusión de que acaso la poesía sea una modalidad de la pornografía. Pornógrafos, ¿no? Grafos, escribir, porno, detalles. Es decir, la poesía es la escritura de los detalles. Como bien decía el historiador Avi Warburg, el buen Dios está en los detalles. Y este libro está lleno de extraños detalles. Por ejemplo, el título del libro, Peinar el viento, coma. Una coma suelta. ¿Qué es lo que significa esa coma suelta en el título de un libro, ¿no? Una frase interrumpida. Si uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, coma, dice, para empezar, estado de vida vegetativo. Encontrarse en coma. Y tal vez esta es la razón. No solamente una coma como signo de puntuación, sino algo que quedó en coma y que se recobró, como se recuerda a alguien de un coma profundo, apenas recordando lo que había sucedido. También pensé que para aproximarnos a este libro sería bueno plantear la pregunta ¿qué cosa es la poesía? Esa es una pregunta que hizo y a la que trató de responder en el año 1968 a instancias de una revista italiana, Jacques Derrida, y bueno, hizo una bellísima reflexión. Se puede uno descargar el PDF, si ponéis qué cosa es la poesía de Derrida lo encontráis, y ahí habla del erizo, y sobre todo dice que la poesía es la oscilación entre el sonido y el sentido, y la poesía existe porque hay algo que se llama la cesura, y este es un libro que está entre la cesura y, diría lacanianamente, la sutura. Un libro del sonido y el sentido, un libro de la prosodia, un libro en el que cuando empiezas a leerlo pensé que cumplía el cometido, el título de
Peinar el viento, porque carece prácticamente más allá de la mitad de comas. Es decir, es un montón de poemas en los que prácticamente no aparecen las comas, aunque luego ya aparecen en un momento en el que aparece la palabra guiño, coma, y aparece ya con ese guiño la coma, y aparecen incluso ya a partir de ahí guiones en medio de poemas, solución bastante extraña. Es un libro que también tiene mucho de coloquialismo, pero en ese coloquialismo voy también a añadir algunas confesiones. Todo empezó en realidad en la poesía para Ernesto, gracias a la admiración que sintió por un poeta Batania, al que siguió, al que admiró, y sobre todo ese tipo de admiración y de pasión hacia ciertas cosas, esas adicciones intelectuales en las que Ernesto cae, han hecho que hablemos de le dio un Batania, como si le diera un jamacuco, un yuyu, y de repente le dio un Batania. El tal Batania escribía poemas y grafitis y era un vigilante nocturno que, como tenía mucho tiempo y no había nada que vigilar, se dedicaba todas las noches a leer miles y miles de libros. Luego se compraron Ernesto y Manuel un megáfono, y megáfono en ristre fueron a dar la turra poética por la ciudad y decidieron manifestar sus poemas a través de las calles. Y luego vino un momento esplendoroso que fue la época del Bukowski. Bueno, ya el hecho de que haya un bar que se llame el Bukowski habla de esa pasión adictiva o alcohólica por el poema, y allí se hacían recitales en vivo de poesía, una especie de lugar iniciático por el que todo el que quería ser poeta tenía que pasar, donde la poesía era casi un desafío, pelea de gallos, en el que lo musical, lo rítmico, la cantinela tenían su importancia. También vamos a decir que este libro no existiría sin la pasión amorosa y sin lo que llamaríamos la poesía emparejada, y en el libro se detecta en muchos momentos la huella de Luna Miguel, y el otro día recitaba un poema de este libro, Luna Miguel, y en realidad parece que tenía el tono, la entonación, el tonema, la prosodia de sus propios poemas. Cuando uno lee un libro de poesía y ha leído poesía, se plantea cómo se escribe poesía después de lo que llamaríamos la gran tradición de la poesía. Este es un tema de la teoría literaria que se llama la angustia de las influencias, es decir, el venir después, los cocientes revisionistas. No haré ahora el desarrollo de eso, si este es un libro que tiene que ver con el trinamen, con la kenosis, con la tesera, o con el apofrades, o con la ascesis, con la ascesis. En cualquier caso, no es, afortunadamente, un libro de metapoesía, o tiene menos metapoesía de lo habitual, aunque tiene juegos y parodias. Si tuviéramos que aplicar uno de los cocientes revisionistas del venir después, y sobre todo cómo viene el querubín protector a proteger del poeta fuerte, aquí se podría aplicar el cociente revisionista de Harold Bloom, que llama apofrades, ¿no? El retorno de los muertos, el hecho del venir después. Y en este sentido es también el retorno de lo reprimido y deseado, forclusión, pero también liberación. Hay también, y esto es una concesión a la UAM, hay un cierto hegelianismo subyacente, porque como decía Hegel en el comienzo de las lecciones de estética, el arte es para nosotros cosa del pasado. Tal vez la poesía es para nosotros cosa del pasado. Por eso se produce el retorno de lo reprimido. Hay también una especie de retorno al pasado que es el retorno a la escritura a mano. En el poema, en el libro, se encuentra, en esta bellísima edición, el libro es precioso, se encuentran algunos textos a mano de alguien que tiene letra de médico, que tiene una letra prácticamente ilegible. Por ejemplo, escrito a mano, un fragmento, 2 versos de Piedad Bonet, que dice: lo muerto puede heder y seguir siendo punzada. El mal olor, añado yo, de la muerte, pero también la fecundidad de lo muerto. En el principio fue la manía, la ceia moia, la divina locura, la locura poética, profética, filosófica, adivinatoria. Así el primer poema, en esta alusión a la locura y a los furores platónicos, el primer poema dice: aquí invoco mi locura para resguardar las desdichas. También habla de reconocerse con cara de loco, y más adelante de amar la distancia, y esto me gustó, amar la distancia y decir la verdad, prenderse fuego. En cierta medida el fuego, esta es mi interpretación, el fuego es central en este libro. Se habla de astillas, de fuego, de chimenea, no explicaré esto a qué corresponde, de ceniza, dice: tanteé respuestas en esta ceniza. Esta es una alusión, como todo el mundo que le gusta la poesía sabe, a un famoso verso de Paul Celan que dice: sin bater res, ceniza, raíz de lo cantable. O habla también de una solitaria y solemne serena herida de haberme vadeado el fuego.
También habla del fuego que me aquieta. Recordé aquí una famosa conversación entre Salvador Dalí y Jean Cocteau. Estaban enfrente del Prado y de repente les preguntó un periodista: si el Prado, el Museo del Prado, estuviera en llamas, ¿qué salvarías? Y dijo Dalí: salvaría el aire metafísico de las meninas. Y dijo Jean Cocteau: como todo poeta, salvaría el fuego. Es decir, los poetas, cuando el mundo arde, salvan el fuego. Pero también está el fuego y la nube, las nubes que toman posición. También dice: pídeme que cante aquella nube. O bien, y la vida, nube de polución indeleble, no interrumpe nada. O hablando incluso de nubes financieras. Pero también, en medio de todo, hay otro vector que atraviesa el libro, que es la poesía como manía o incluso como vicio necio. Ernesto, y aquí hablo como padre, y lo puede testificar Manuela, es un viciado. No es un vicioso, es un viciado. Por eso cuando el otro día hablaba de la presentación del libro, en realidad no hablaba sino de los Warhammer, que está pintando Warhammers y que está obsesionado por los Warhammers, como estuvo obsesionado con la Play, como estuvo obsesionado con la red, como estuvo obsesionado con la poesía, como estuvo obsesionado y sigue con la filosofía. Una desazón inútil. Porque nos preguntamos, ¿qué es lo útil? Dice Ernesto: como si lo útil se midiera por lo auténtico cuando los dioses murieron. El gran dios Pan ha muerto, añado yo. La risa Eros, Agapé, Filía empataron, sus nombres habitastes fielmente, sin frivolidad mediocre, en mi interior se confundió nuestro enemigo. ¿Qué es este vicio, esta utilidad inútil o esta inutilidad útil de la poesía? ¿Qué relación hay entre escribir y pensar lo que es? ¿O cómo funcionó en el caso de la poesía de Ernesto lo que llamaríamos la interferencia y el bloqueo filosófico? ¿Cómo escribe poesía? Alguien que ha escrito ya varios libros, bastantes, de filosofía, que también ha escrito sus 2 primeros volúmenes de la trilogía platónica, Jantipa o del morir, Perictione o de la libertad. Es decir, ¿cómo escribe poesía? Alguien que para escribir esa trilogía ha tenido que leerse, como sé que lo ha hecho a fondo, el libro 10º de la República de Platón. Es decir, ¿cómo escribe poesía? Si la filosofía expulsa al poeta de la ciudad. Es decir, ¿por qué expulsa la filosofía al poeta de la ciudad? Que no lo hace por razones estilísticas, sino por razones políticas. Es decir, ¿qué tipo de relación puede tener la filosofía con la poesía y en qué medida la filosofía bloquea el desarrollo de la propia tarea y vocación poética? Como si la filosofía fuera una contraversificación o una antiversificación, o como decía un viejo profesor que nosotros tuvimos, el profesor Julio Bayón, que dijo: la ventaja de la filosofía es que no se puede bailar una categoría. Que lo intente quien quiera, no se puede bailar una categoría. Pero vuelvo, el tema también de este libro no es el fuego, solo las nubes o el viento, sino que también es el tiempo. Así Ernesto escribe: moja tu lengua en mi orificio, di mi lengua, no gastes más palabras, mata este tiempo y quédate tranquilo. Como si la poesía fuera también el tiempo grave, pero también el pasatiempo. Así habla de la falsa sirena, de la sirena del canto de Odiseo, de la perdición, del tiempo que todo lo arropa, del tiempo tempus edas rerum, que es la edad de las cosas, de ser, dice, ser fiel es fingir que el tiempo no existe. Bueno, no estoy de acuerdo, pero como con un poema no se está en desacuerdo, sino que hay que establecer otro tipo de relación, ser fiel es fingir que el tiempo no existe. O cuando dice: tómate tu tiempo, o cuando escribe el tiempo por perdido en el instante, o cuando habla otra vez de tiempo de fuegos, o cuando habla de arrastra un otoño muerto. Bueno, este es el otoño, nuestra melancolía que se torna rojizo como se suelte York, shakespeariano, ¿no? O cuando dice: me he vuelto atrabiliario, el problema 30 de Aristóteles. ¿Por qué todos los hombres más valiosos en la ética, en la política, en la filosofía han sido siempre atrabiliarios, a saber, melancólicos? Habla incluso de la nostalgia transitoria. Solo le faltan las horas, como César Vallejo, sobre el que meditó hace tiempo. Escribe Vallejo: las horas han perdido su reloj. Hay poemas del tiempo y de la ausencia, de la melancolía, de la tristeza. El poema a su abuelo, a mi suegro, al padre Manuela, tremendo. La poesía también a veces como acertijo. Y esto es un tema que me llama mucho la atención, que no tiene que ver con el tipo de poesía que a mí, cuando era joven y cuando empecé a leer poesía, me acercaba o me interesaba. La poesía como complicidad, cosas de la vida de uno que conocen pocos, que hay que desentrañar, descifrar, descodificar. Por ejemplo, cuando se habla en el poema del árbol de Navidad, Bagdad borbandreado parece un árbol de Navidad, se refiere al comienzo de la Guerra del Golfo y su retransmisión por la CNN. Cuando habla de Costa Concordia, el naufragio Schettino, vada a bordo, Schettino, cazzo, ¿no? Es decir, el famoso naufragio y la salida del capitán.
Por ejemplo, en Defunción subrogada, el poema que leía Luna Miguel, se dice: un hombre que huele fuerte y frota lienzos adversus tumbas. Un artista con el que se cruzaron en Marsella en un viaje reciente, que frotaba lienzos contra las tumbas y que nos comentó y que supimos quién era. O cuando habla de acondisoplado otro verano. Acondisoplado, una alusión a la ventilación de los taxis en Cuba del viaje de vacaciones. Idiotez en el fondo de la poesía. Hoy seré, dice Ernesto, un perfecto y mortal idiota. Estupidez del escritor. Lanzamiento de flecha. Pero también la poesía como parodia y como deconstrucción. Por ejemplo, hay 3 parodias muy divertidas. Una a un pirate español del siglo XIX, que no es otro que José de Espronceda, la canción Pirata, ¿verdad? Bajel Pirata le llaman por su belleza, el temido en tomar conocido, en otro con fin, la luna del Malriela y la luna gime el viento, etc. O un lover chileno, que es evidentemente Pablo Neruda, en el que borra el poema 20 poemas de amor y una canción desesperada, el poema 20, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pero en el que borra los versos, porque este es un libro en el que se borra mucho. Nosotros, los de entonces, ya no los, ¿verdad? Y faltan las palabras. O también la otra parodia, la tercera, un player andaluz, un concursante, corramos un tupido velo, de cuyo nombre no queremos ahora acordarnos. En realidad Ernesto es una especie de poeta conceptista, gongorino, del plegamiento de Luciano. Este es una especie de Góngora remix, pero es que también Góngora es un remix de Garcilaso. Así, por ejemplo, en la fábula de Polifemo y Galatea tenemos esos versos que son los que dan lugar al título, hablando de un conde de bello nombre, el conde Niebla, ¿no? Y dice: si ya los muros no te ven, de Huelva peinar el viento, fatigar la selva. La poesía es a veces un remake, un remix o una estrategia casi de DJ, una postproducción. La poesía como arte de, dice Ernesto, me gusta esa fórmula, brujulear, como un ir a la deriva, como un viaje. Y en el centro del libro se encuentra tal vez lo más importante. ¿Y qué es para mí lo más importante del libro, dicho estas cosas que contiene? Es un momento en el que aparece pues una atención de Ernesto a la poesía concreta, a la concrete poetry, o lo que llamaríamos duchampianamente un ready-made poético. Un poema que se llama Mes lunar, que dice: atención, no arrojar con tensión en catenaria. Bueno, esa fórmula es una fórmula que todo el que haya estado en una estación de tren habrá visto ese cartel: atención, no lanzar con tensión en catenaria. Pero todos los que han estado o estudiado en la Autónoma, que es la única universidad buena que hay, saben que ahí hay un cartel que lo pone claramente: no lanzar con tensión en catenaria. Es decir, que eso es esperando el tren, donde uno lo ha visto, como lo vimos nosotros desde jóvenes, y se sigue viendo hoy. Y sobre todo uno dice: ¿qué será esto de la tensión en catenaria? Pero bueno, de momento no lanzar con tensión en catenaria. Y en otro poema, en ese mismo poema, hay una frase muy buena, dice: tengan cuidado, un tren puede ocultar otro tren. Esto se escucha también dentro de los trenes. Un tren puede ocultar otro tren. Es sobre el destino, sobre el resto, sobre lo que falta y lo que sobra. Podría ser, tengan cuidado, un poema puede ocultar otro poema. Esto está muy cercano de José Miguel Ullán, y sobre todo de un cierto sentido del humor de la poesía de Ullán. Por ejemplo, en el título, un título de un poema dice: no bromeo al decir que bienvenido Morros es el nombre de un filólogo barcelonés especializado en nuestro áureo y dorado siglo de oro. Este es el título del poema. O cuando escriben un poema, díselo a la mano, podría añadir Sayonara Baby, ¿no? Es decir, Terminator, ¿no? Otra fórmula que no pone, porque ya que he dicho prohibido lanzar con tensión en catenaria y ha puesto un tren puede ocultar otro tren, es esta que da título a mi presentación: preparar procedimiento. Todo el que ha ido montado en el AVE o en un tren de alta velocidad, pues cada cierto tiempo se escucha: preparar procedimiento. Vas allí sobado, dormido, vas allí haciendo quién sabe qué, y oyes preparar procedimiento o iniciar procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Pues supongo que uno, después de darle tantas vueltas, es muy fácil. Cuando se entra en un túnel, cuando estás bajando de Espeñaperros, preparar procedimiento. Cuando se ingresa en la oscuridad, ahí está el famoso tema de tenemos esperanza porque se ve luz al final del túnel, o como dice Sise, cuidado que el tren te va a atropellar, es la luz que viene del final del túnel. Aquí está también la importancia de la soledad, así dice Ernesto: pero tampoco respondió nadie nunca nada en la soledad, por achicar del cuarto de mis años alevines, pasan moral y me comen la factura.
La poesía de Ernesto es una poesía del borrado y del hueco, así dice, tú solo piensa en el hueco, en la esfera del ser humano, o del descampado al que llama lugar metafísico, así dice que en lo más profundo del número hay un hueco. Una poesía, reitero, de la semilla, de aquellas que todavía no se plantaron, del virus, de algo viral, del pensamiento febril, del pensamiento destemplado, así dice, y esto está bien, y me odio a mí mismo en todos los poetas. Huelga decir que me embocé a sus musas. La poesía como resentimiento, así dice, el verbo que nadie sabrá, su vacuna trae el presente. Como si el poema fuera un fármaco platónico derridiano del tiempo, como si el poema diera el tiempo porque también dona la muerte. Pero la poesía es, afortunadamente para Ernesto, algo lateral. Una poesía que es una poesía del mirar al sesgo, como La Belle Ferronnière, aquel cuadro de Leonardo que está en el Louvre, que tiene un cuadro gemelo, cuando dice turgente soñadora, violenta melliza, de aquella mirada esquiva, como en la propia ilustración de la portada, en la que también se mira al sesgo, una portada que propuso la editorial Letra Versal, en la que aparece esa figura mirando al sesgo, con esa mirada lateral. Por tanto, no es una poesía de lo sublime, ni de lo marginal, ni de lo ridículo. En cierta medida es una poesía que tiene que ver con la basura, no es un descalificativo, basurilla, porque basura viene de versura, o versura y basura significa lo mismo. Solamente hay basura porque se pasa la escoba. Es decir, la basura y el verso son el resultado del raspado, del borrar y del barrer. Termino. Ernesto es un poeta puntual, prosódico, de la puntuación, de la coma, así dice en la página 48, que está atragantado con el punto y coma. Pero también es un poeta de la coma porque es en cierta medida una especie de poema póstumo o poeta póstumo, postrero, así dice, así llegaste, joven casi a ser mayor, con las palabras de otro. Decía que no quería leer este libro de poesía porque sospeché, anticipaba que iba a ser leer el libro de alguien que es mi hijo y pensé, va a ser un poeta penoso. Y pensé, esto seguro que es un libro de un poeta pésimo y la verdad es que uno ya no tiene como mucho tiempo para leer libros malos o tratas de leer libros buenos. Por tanto, antes de que me cayera la pesada carga, pues estaba el libro dando vueltas por la casa, pero no pensaba leerlo. ¿Y por qué pensé que era un poeta pésimo? Porque hoy es tremendamente frecuente. Es decir, lo diré, la mayor parte de lo que se escribe en la poesía contemporánea me parece francamente de pena, deplorable. Y por tanto pensé, este es un libro deplorable en el signo de los tiempos y será una auténtica payasada y me voy a poner enfermo al leer unos versos pues realmente patéticos que encima van a ir de intelectuales. Y sin embargo, lo tengo que decir, he leído el libro y es un libro magnífico, es un libro extraordinario. Y sobre todo es que tiene algunos versos que los ha escrito él y que me hubiese gustado a mí haberlos escrito. Así dice, la felicidad no es una enfermedad contagiosa, una verdad como un templo. Esto lo piensa uno con la idea de la vida beata, con la ociosidad, que como todo el mundo sabe es la vida teórica. Y me dio la impresión de que esta idea de que la felicidad no es una enfermedad contagiosa es en realidad una versión tremendamente sintética del gran libro de Samuel Beckett, Primer amor. El amor, dice Beckett, es una forma del exilio y no se hace por encargo, porque el amor está presente en todo el libro de Ernesto, borrado y barrado en todo el poemario. Amar, dice, es desear, en verdad ser, solo ser, no necesariamente ser amado. Amar solo es el trapo tras la herida, el hambre, mientras comes. Hay un poema que dice, yo fui, tanto nunca seré febrero. Bueno, esto es algo cifrado y fácil de desentrañar. Es en realidad una referencia a Borges. Vuelve lo fluido, le regret de Heraclit, ¿no? El título de ese relato de Borges, que leeré porque es brevísimo, dice, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyos abrazos desfallecía Matilde Urbach. Caspar Cameranius en Delicae Poetarum Borussiae, 7:16. Ese soy yo, dice Ernesto, escribe, esa llamita que no se acalla, el agua que se va de los arrabales. Esa llamita de su libro, esa llamita nos ilumina, y así escribe, devoráis noche tiempo, la herida sin riendas busca un amo. Decía Lacan, ¿queréis un amo?
yo os lo voy a dar. ¿Queréis el amor? Os encontrará. Y por último decir que este libro es bueno, pero que tiene algo realmente excepcional que casi nadie se lee nunca, que es el colofón. Dice así, y termino. La primera edición de Peinar el viento, terminó de imprimirse por encargo de Letraversal el 2 de octubre del 2023. Justo ese mismo día de 1975, María Zambrano encuentra en su casa de Lapís el claro poético en el bosque y ya para siempre en todos nosotros la epifanía de estar vivo. Ese nacimiento de la criatura que, entre comillas, arriesga despertar entre deslumbrada y aterida. Gracias. Bueno. Te toca a ti. Como decía el Zhuangzi, el filósofo chino del siglo III a.C., el sabio no habla y el que habla no es sabio. Nos toca a los necios hablar. Gracias, por supuesto, a la librería Enclave por alojarnos. Gracias por acogerme durante un mes del cálido verano, del tórrido verano que hemos sufrido este año, aquí arañando la sección de poesía. Gracias a la editorial Letraversal y a su editor, Ángelo Nestore, que es el responsable del texto del colofón, que probablemente sea lo mejor del libro. Y gracias, por supuesto, a Álvaro Guijarro, el prologuista, que no ha podido estar hoy, y gracias a todos los que han contribuido a que el libro sea tan espectacular, incluida el tricolor de las citas a mano en azul, negro y rojo. Después de los debidos agradecimientos, mis primeras palabras quiero que sean en recuerdo de Isabel Aguilera, mi tía abuela, fallecida esta semana con 96 años de edad. Este libro originalmente estaba dedicado a ella, había una broma a Isabel Aguilera, mi autora preferida de la generación del 27. Hay mucho debate acerca de esta generación del 27, éramos pocos y parió la abuela. Parece que no tenemos suficiente con todos los que se hicieron la foto en el homenaje a Góngora del año 27, sino que ahora hay que añadir a la sin sombrero, y me hacía ilusión, me hacía gracia incluir a mi abuela, a mi tía abuela Isabel, que de tantas coplas que se acordaba, pues nació justo ese año maravilloso para los gongorinos, que fue 1927, fallecida justo esta semana, razón por la cual pues ha habido cambio de planes en cuanto a los presentadores en el día de hoy. Este domingo fuimos a verla por última vez toda la familia, y junto a su cama había un retrato de Jesucristo con el lema "El amigo que nunca falla". Creo que es interesante apelar o recordar cómo Aristóteles, en la Ética Nicómaco, define la amistad, sosteniendo que dos atributos esenciales para la amistad es la igualdad y la frecuencia. Entre desiguales no puede haber amistad, puede haber con mucho benevolencia, y los que no se frecuentan pueden estar bien dispuestos entre sí, pero no se pueden calificar como amigos. Ahí Aristóteles plantea el problema o la cuestión de si uno puede ser amigo de sus padres, si uno puede ser amigo de la primera desigualdad con la que se encuentra en el mundo, que es que hay gente que te ha traído al mundo, hay gente que se responsabiliza por ti, hay gente que cuida y que vela por ti, y yo por lo menos tengo que refutar a Aristóteles en este punto. He de reconocer que pese a la gran desigualdad, a la gran diferencia que hay entre mis padres y yo, por encima que se encuentren de mí, yo los considero mis mejores amigos, y por ese motivo los tengo aquí, a izquierda y a derecha. Políticamente. Efectivamente. La razón por la cual me obsesioné con esta sección de poesía y quise dedicarle un mes entero a arañarla es porque me parece la mejor sección de poesía en ninguna librería
en Madrid. Este es segundo homenaje que quisiera hacer en el día de hoy. Aquí están colecciones que yo me he mamado enteras, la colección de Ultramarinos, editada por mi amigo Unai Velasco, la colección de Kriller 71, que está un poco más abajo, donde hay poetas espectaculares como las editadas por Lola Nieto, la colección, por supuesto, de Letra Versal, me leí prácticamente todos los libros, Juan Gallego Benot, Rodrigo García Marina, Carla Niman, Elizabeth Duval, en fin. Frente a lo que ha dicho mi padre, que tiene opiniones un poco carcas acerca de la poesía contemporánea, lo que me di cuenta leyendo buena parte de esta poesía actual es la gran calidad de la poesía en castellano, cosa que yo ignoraba, pues cuando era un poeta joven, por influencia de este señor que tengo aquí a la derecha, política y física, lo que leíamos principalmente eran traducciones, efectivamente, y nos cagábamos en la madre del traductor por endecasilabizar a Rilke, a Mallarmé, a Baudelaire. No fue hasta que en el regreso a la poesía en estos últimos años me di cuenta de las razones de esas traducciones. La razón más evidente del endecasilabimiento de los clásicos extranjeros es la obsesión por ese acento en sexta que en algún momento pensé que fuera el propio título del libro. Estuve barajando en alguna ocasión que el libro se titulara Acento en sexta, dada la presencia total de este metro en la poesía castellana reciente y antigua. Como bien ha dicho mi padre, la principal influencia teorética en estos meses de vorágine poética fue el libro de María Salgado, que también se puede adquirir en esta librería, El momento analírico, poéticas constructivistas, entre el año 1964 y el 96, creo recordar que era la horquilla temporal inicial, donde María Salgado pues plantea esta expansión de lo lírico hacia lo coloquial sin caer en la caricatura de la oralidad. Como se ha señalado, es un libro que está lleno de guiños a referencias librescas, mezclados con referencias populares. Bueno, mi padre ya ha hecho un trabajo bastante importante de exposición de muchas de esas referencias. Por supuesto, una de las inspiraciones e influencias más grandes cuando empecé a escribir poesía con 16 años era la poesía que escribía mi hermano pequeño, de 12 años, Manuel Castro, quien no sé si estará por aquí, si ha llegado o no, es otro que en algún momento será escoltado hasta es el cuarto en discordia. Manuel Castro, quien se reveló como un poeta chino en ciernes. De hecho, hay un poema aquí que está implícitamente dedicado a él. Una de las cosas que me controlé y una de las pulgas que mi pareja Luna Miguel exigió para la publicación de este libro era que cada poema no estuviera dedicado a 30 personas, porque inicialmente así era y efectivamente al final me quedé tan solo con una dedicatoria, la dedicatoria a la librería Enclave y la dedicatoria que ya he comentado más privada a mi abuela Isabel. El poema que está dedicado, y él lo entiende perfectamente, a mi hermano Manuel Castro, es un poema cuyo título no sabría ahora leer porque está escrito en caracteres chinos. Es el poema que está en la página 46, que es un claro guiño a los poemas de la dinastía Tang que a él tanto le gustaban, especialmente los de Tu Fu y Li Pai. En este poema, básicamente, este poema, que está tomado sobre todo de la antología de François Cheng de la poesía china, lo que resulta interesante de este poema es el contraste que se da en toda la poesía escrita en chino entre el sonido de las palabras y su representación gráfica en caracteres. Brevemente, dado que no lo puedo aquí proyectar y los caracteres chinos en la página son muy pequeños para mostrarlo a todo el mundo, la gracia del poema es que está hablando de la visita de un peregrino que va a ver a un sabio metido en una cabaña, y el verso en cuestión, que está aquí citado, habla de cómo se acerca a la puerta y esa puerta está trabada por la selva, precisamente peinar el viento, fatigar la selva. Y lo gracioso de cómo avanza el verso hasta el último carácter es que los tres últimos caracteres tienen el sinograma, el hanzi, de la puerta, una puerta que se va vaciando cada vez más. Este juego entre lo oral y lo visual ha sido una obsesión continua y una de las razones por las cuales para mí la poesía es el género supremo.
Y, por desgracia, yo hasta hace relativamente poco estaba más obsesionado con el aspecto visual o espacial de dicho trabajo lírico. Por ese motivo traigo hoy la camiseta que me regaló mi editor de Rata Naturae, de Cósmico Walt, de Walt Whitman, quien, según ciertas teorizaciones de la poesía contemporánea, representa justo el polo opuesto, el polo de la poesía sonora, de la poesía acercada a lo coloquial, a lo discursivo. Si algo se puede decir de esta revisión de mis poemas escritos en la posadolescencia y publicados ahora cuando tengo 30 años, 33 años para ser más exactos, es que sobre todo ha habido una whitmización de esa, o waltización, o walt-whitmización de esa poesía que inicialmente tenía una obsesión sobre todo por la disposición visual, muy influido todo por Mallarmé. Efectivamente, el libro está lleno de coñas visuales y coñas espaciales, empezando por las localizaciones de los títulos, los juegos con las comas, el hecho de que en la tercera sección los poemas empiecen al final de la página y el hecho también de que el último poema sea el propio índice, de tal forma que cada título de cada uno de los poemas se pueda leer como un verso. He apuntado aquí un montón de cosas que no sé si merece la pena recordar, pero cuando mi padre hablaba en fin, este verano, como yo estuve leyendo, me llevé 30.000 libros de poesía como de costumbre a la casa en Denia, que solemos alquilar para los veranos. En alguna ocasión, en el tiempo de la tesis, porque yo he estado en esa casa ya en varias ocasiones, en el tiempo de la tesis en 2018, me llegué a llevar una impresora hasta Denia para irme imprimiendo la tesis y corregirla a mano. En esta ocasión, en este último verano, no llegué a tanto, pero sí que recuerdo que me quería llevar 2 maletas enteras de libros de poesía, de poemarios que había comprado aquí y que había, en fin, más o menos amalgamado en mi casa, sobre todo mucha poesía completa de clásicos. Y al final no leí ni uno solo de esos libros, sino que estuve obsesionado con el PDF de María Salgado, que llegué a subrayar en 2 y 3 ocasiones, incluidas las notas. Bueno, aquel PDF realmente pues, se convirtió en una Biblia continua para mí. Y una de los al final de cada día seguíamos con la tradición esta de escribir poemas o de intentar escribir algún poema. Yo estaba corrigiendo los míos y no quería entrar en este juego, pero un verso que continuamente salía de nuestra boca era la expresión en italiano primo mete el burro. Sí, primo mete el burro. Primo mete el burro es un consejo que se suele decir a la hora de preparar un plato en italiano, que es que primero hay que meter la mantequilla, primero hay que untar la mantequilla y luego ya a partir empezamos a trabajar, ¿no? Entonces nos gustaba esta idea de primo mete el burro, sí, y entonces primo mete el burro, que un primo que está metiendo un asno en algún sitio, ¿no? Y yo añadí un segundo verso, que son mis 2 mejores versos. Primo mete el burro, mamá templa este corcho, mamá templa este corcho. Ese fue mi verso más inspirado. Primo mete el burro, mamá templa este corcho. Y pues nada, aquí está este corcho, mamá, témplalo, a ver cómo lo templas, porque te va a tocar hablar en algún momento, aunque sea fuera de cámara. Me hace gracia que te ha gustado, papá, el verbo brujulear. Bueno, no puedo dejar de mencionar la coincidencia, esto nos pasa continuamente, de que sin planearlo hayamos aparecido los 2 con chaquetas de cuero, como una especie de ángeles del infierno, como 2 moteros, ¿no? Estamos peinando el viento, los 2 vamos hacia la calvicie y hacia la crisis de los 40 años. La calvicie no, ya la tengo. Y entonces somos 2 moteros de la poesía, que estamos muy chungos. Mal nombrando remake. En fin, poco más que decir. Efectivamente, para mí la poesía ha sido una forma de pornografía. Fue mi padre el que descubrió que no estaba consumiendo nada en Pornhub, sino escribiendo mis poemas. Así empezamos los 2 en la blogosfera. Érase una vez, unas navidades, después de que mi madre me comprara mi primer ordenador con la excusa de usarlo para el bachillerato. Yo quería ese ordenador para escribir mis poemas a máquina. Nunca he podido escribir a mano porque tengo una letra de 1000 demonios y escribir cualquier cosa con esta letra lo volvería criptográfico y legible. Sería directamente ya criptomoneda, cualquier poema que yo escribiera así con esta letra. Y me puse de frente, siempre lo he contado 1000 veces esta historia, me puse con el ordenador de frente a la puerta de mi cuarto para que nadie me pillara escribiendo esos líneas que no llegaban al final de la hoja.
y mi padre, viendo que me ponía nervioso y cambiaba de pantalla o de ventana cuando entraba en la habitación, pensó que estaría en algún tipo de, no sé, estafa piramidal o algo por el estilo. Y efectivamente estaba en una estafa piramidal llamada poesía, donde te va picando el veneno de otros poetas que te meten en este embolado en el que uno ya pues no puede parar. Efectivamente, mi gran obsesión ha sido la métrica. Igual que en comienzo de mi escritura poética empezó siendo el asunto del concepto, y ese concepto me llevó a la filosofía y en buena medida agotó el interés por la poesía para, en fin, convertirse en mi principal vocación, la filosofía. He vuelto a la poesía por razones estrictamente analíticas. Recuerdo perfectamente el viaje de Pamplona a Madrid en el que volví a la poesía. Además, estaba sentado junto a un seguidor del canal que no me pidió una foto hasta llegar a Madrid. Yo estaba tan obsesionado, tan perturbado, contando sílabas, versos, metros, que el suscriptor, el seguidor, dijo: no te quería interrumpir con tu sudoku. No te quería interrumpir con tu sudoku. Y efectivamente para mí la poesía ha sido una especie como de sudoku conceptual o sudoku sonoro. El estudio sobre todo el endecasílabo, del octosílabo, la posibilidad o no del alejandrino español. Recuerdo en esta misma librería llegar un día de verano o de mayo de este año y comprarme la poesía completa de Agustín García Calvo, que ha sido una inspiración continua, tanto por sus traducciones desde el griego como por sus poemas originales, intentando replicar ese metro maravilloso homérico en el hexámetro dactílico. Por lo demás, en fin, podría decir mil cosas más sobre esto, o no, pero ya estoy llegando más bien al fin de lo que he anotado por aquí. Así que nada, les doy las gracias por haber asistido y con mucho gusto responderé a sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Sí? ¿Nos leerías alguno? Vale. Para ponerle sonoridad así a... Bueno, esto sí que es un marronazo porque soy un tremendo, lamentable lector de mi propia poesía. Pensaba que iba a escaquearme de esta situación, pero bueno. A ver, voy a leer venga, ya que se ha hablado del poema dedicado a mi abuelo, pues voy a hablar de ese justamente, que se titula Los sin sombrero. Hemos hablado también de... ¿Otro que no sea el de los sin sombrero? ¿El sombrero? Vale. Pues... Hombre, puedo leer el del player andaluz, que es el guiño al concursante del siglo XXI. ¿Ese te parece bien? El índice. El índice. Sí, el poema del índice. Sí, ¿no? O el índice humano. Venga, voy a leer el índice. Voy a decir el poema del índice. A ver. Index gaudendi. Y seguir siendo punzada. Aquí invoco mi locura. Amar la distancia como un vicio necio. Querida X, mira esos hombres. Allí donde el terror moja tu lengua en mi orificio. Sus innovaciones contribuyen indudablemente a la W-idad de la sociedad civil, aquellos hombres. Me falta una más en copas, pero remolcaré mis ansias como arado. Y representación mediante ser fiel es fingir que el tiempo no existe. Mes lunar, diente de león, defunción subrogada, árbol de Navidad, Costa Concordia. Segundo o tercer poeta náutico, ya perdí la cuenta. Un pirate español, siglo XIX. Poema en chino. Bel Ferronier a través de Google Imágenes. No bromeo al decir que Bienvenido Morros es el nombre de un filólogo barcelonés especializado en nuestro áureo y dorado siglo de oros. Un lover chileno, siglo XX. Carnivale, Ícara, Promesas a la Pepa, un player andaluz, siglo XXI. Afer McMartin, Triumph des Freelance, Los sin sombrero, Hambre de hembra, La antepenúltima en la frente, Semana solar. Dale al mes otro mes sin espera. Pídeme que cante
Llegó la carta y he visto como si lo útil se midiera, el instinto parió, ahí va la excusa, a golpes se mecen, duermevela continua, abrió las horas, recogió sus ojos, estos tonos verdes, amor, mi mano, esta mano, el río sigue ahí tumbado, la muerte como carne cualquiera, así llegaste, en lo más profundo de la mar es desear, en verdad ser, hoy seré. Oh dama de la zeta, canta, un campo de viejos y amapolas, pensando en ella planta el cristal, el faro que persuade al cielo. Fin. Cuenta como poema, cuenta como poema. A ver, ¿alguna otra petición que no sea leer más poemas? A ver, por allá al fondo quizá. O por aquí cerca, a ver, los que están en primera fila. Que para eso les he dado la mano. Estos están pagados, estos son todos actores, con lo cual tienen preguntas ya escritas de antemano. Sí. Sí, yo quería que comentaras un poco el colofón, porque cuando estaba esperando me ha llamado la atención el colofón del libro. Y creo que encaja bastante bien por lo que ha dicho tu padre con el contenido de los versos que pones. Sí. Me gustaría que comentaras un poco. Sí. El primer libro de filosofía que yo recuerdo haber leído fue precisamente Claros del Bosque, de Martin Heidegger, que compré con mi padre en una edición de homenaje de los 50 o 70 años del Fondo de Cultura Económica. Y recuerdo la obsesión que yo tenía con 16 o 17 años por la poesía de Hölderlin y los comentarios filosóficos de Heidegger, que tan vinculado está con María Zambrano y más aún con este pasaje, esta cita o esta anécdota que recuerda aquí a Angelo Nestore del claro poético en el bosque, que para siempre estará vivo en nosotros. María Zambrano también ha sido otro caballo de batalla y estaba destinada a ser en algún momento una de mis filósofas preferidas, pero durante mucho tiempo me resistí a mezclar el vino con la gaseosa, la poesía con la filosofía. Ya ustedes eligen qué es el vino y qué es la gaseosa, si la filosofía o la poesía. Y por ese motivo, hasta no hace mucho, María Zambrano no se encontraba en mi panteón filosófico. Recientemente sí que me he reconciliado con ella, y por eso me parece bien que además en una editorial malagueña como es esta, pues haya una referencia a María Zambrano, poeta y filósofa de esa tierra. Y eso es lo que puedo decir acerca del colofón. Sí, también ahí sí me gustaría añadir que efectivamente María Zambrano fue durante mucho tiempo como un caballo o un elemento de discordia familiar, en la medida en que Ernesto pues le cogió manía, pero yo creo que más que nada por lo que llamaríamos la zambranización o el zambranismo o los zambranianos, ¿no? Siempre los anianos hacen que uno coja manía, ¿no? Y los sismos cogen una manía a esas cosas. Y los zambranianos, como los orteguianos, hacen mucho daño al tema central a tratar. Y entonces, sí, hablaba siempre con un cierto desprecio de María Zambrano, hasta que como Pablo de Tarso un día se cayó del caballo, y entonces aceptó que allí había algo importante, ¿no? La cita está muy bien traída, como señalaba usted a colación, esta cita del año 1975. María Zambrano sí ha sido, para mí y para nosotros, una referencia sumamente importante. Además, yo tuve el enorme privilegio de conocerla y de escucharla, y de escuchar cómo escribía y cómo dictaba, ¿no? Porque era ciega, se quedó ciega y dictaba, no escribía, sino que dictaba y otros transcribían y corregían. Por eso cada libro tiene una prosodia diferente. En Claros del Bosque está muy presente la mano de José Ángel Valente, como en La Aurora está muy presente la mano de José Miguel Ullán. Entonces esos libros, esos grandes poetas son los que transcriben. Por eso Claros del Bosque tiene elementos de prosodia que no corresponden a la forma de escribir en general en castellano, sino a una escritura en francés. Por ejemplo, tiene 2 puntos franceses, tiene los 2 puntos dentro de los puntos, tiene una estructura muy curiosa. Y sobre todo porque en Valente ya en esa época estaba muy presente
su peculiar lectura de Paul Celan. Sobre Paul Celan luego le hizo muchas conferencias, ¿no? En el año 75 ella va a la Flèche y se ha contado mucho esto. Viene de estar en Nápoles y de estar bajo la protección de los Croce, de la familia Croce, y bueno, y del largo exilio latinoamericano, y va a ese lugar tan ventoso, ¿no? Ese es un lugar del viento, ¿no? Y tan frío y tan desamparado, y va con su hermana, y aquello es una tormenta, ¿no? Es una tormenta de la locura, una tormenta del amor filial y una tormenta también del pensamiento, ¿no? Es difícil que de un drama tan grande como el que viven allí y la precariedad en la que se encontraban haya salido uno de los libros más hermosos del pensamiento poético-filosófico del siglo XX, ¿no? Es un libro verdaderamente estremecedor, inagotable, y efectivamente está muy cercano a Heidegger, y sobre todo al tema de la Lichtung, ¿no? El Ereignis, el acontecimiento, el espacio del desvelamiento, la aletheia, lo que no puede ser olvidado, ¿no? Lo que no puede ser olvidado, lo que necesita ser conmemorado, que es lo noble y es lo poético, ¿no? Porque finalmente el final de la filosofía para Heidegger y la tarea del pensar conduce a lo que él llama el Andenken, el pensamiento rememorante, que es un pensamiento poético. Eso es un tema que era muy importante ya en los años 30, cuando Ortega, que también Ernesto le ha dado posibilidades a Ortega, cuando Ortega, le perdona la vida a Ortega. Se ha dado a sí mismo la posibilidad de leer a Ortega, que no es fácil en este país darle una posibilidad a Ortega. Yo tampoco se la di cuando era joven. Es decir, yo no le di ninguna opción a Ortega. Nosotros nos la dábamos porque nos parecía inconcebible leer a Ortega. Nos hacían leer a Zubiri, eso era una tortura, pero encima teníamos que leer a Ortega, no, porque nosotros preferíamos leer a Adorno y a la Escuela de Frankfurt antes que a Ortega, y tampoco ni siquiera Heidegger nos parecía ya de sacristía, ¿no? Filosofía de sacristía. Pero realmente en algún momento te das cuenta de lo que sucede, y Ortega, que era un embajador del pensamiento, pues dio recepción y acogida a la introducción a la metafísica, ¿no? Allí siempre se ríen esos filósofos que me parecen deplorables, analíticos, la nada nadea, Carnap, Ancía. Bueno, es que la nada es la condición de la angustia, es lo real, porque lo real es la angustia que condiciona tu propio comportamiento. Un objeto no existe si no es un objeto perdido. Solamente cuando pierdes algo notas la importancia que tiene en tu vida. Eso es la tarea del duelo, eso es más lacaniano que heideggeriano, pero es que Lacan es un heideggeriano. Bueno, y esa especie de espaciamiento poético, eso dijo Ortega, hay que traducir y dar acogida a la introducción a la metafísica, y encargó una serie de textos. Uno de ellos lo hizo María Zambrano, otro lo hizo Bergamín. El libro de Bergamín es maravilloso, se llama El pozo de la angustia. Un gran pensador, un gran poeta, injustísimamente olvidado, un grandísimo teórico. Y María Zambrano escribe Filosofía y Poesía. Ese es el libro que escribe el inicial, cuando María Zambrano va camino de ser profesora en la universidad. El que le cierra el paso para ser catedrática de estética en la universidad fue el propio Ortega. Sí, Ortega fue el que no quiso que se hiciera catedrática de estética. Habíamos tenido ahí en la estética una grandísima apertura hacia el pensamiento de ella, que era una pensadora de las artes, y en el libro Filosofía y Poesía ella inclina la balanza hacia la poesía, sin haber hecho una gran contribución luego de un poemario, porque María Zambrano no hizo luego una gran contribución, pero es que su escritura está atravesada de poesía, como también Heidegger, que quería ir hacia la poesía, cuando escribió finalmente su libro de poesía, es infumable. El libro de poesía de Heidegger es lamentablemente infumable, porque convierte las meditaciones filosóficas en poemas, no, las vuelve estróficas, ¿no? Y en el caso del libro de Ernesto, curiosamente es un libro que se puede leer, yo creo que con independencia y al sesgo o lateralmente de lo que es su contribución filosófica, ¿no? Porque yo creo que ha hecho algo que yo admiro, lo tengo que decir. En cada libro ha intentado crear un problema propio y no crear una máquina burocrático-rutinaria de fabricación de engranajes, o como se dice, de churrería, ¿no? De hacer churros. Por eso cada libro es de su padre y de su madre. No, pero de su padre y su madre quiere decir que cada libro está emancipado de los vínculos paternofiliales, ¿no? O maternofiliales. Porque el libro del posmodernismo, el primero que suelta, que si existe es porque su madre tiró para que el libro existiera y porque hubo que arrancárselo casi para que se publicara el primero, el del posmodernismo, que es en el fondo un libro que es una discusión con el tiempo de sus padres. Y es una discusión conmigo,
que dicen que soy posmoderno, pero es que me tocó esa época, pero no lo soy, aunque no puedo ya negar que lo soy a esta altura de la época. La chaqueta de cuero dice algo. O los calcetines dicen algo también de Banksy. Pero el trap va de otra cosa. De hecho, él cada libro lo hace y lo abandona. O sea, no quiere seguir con esa película. Hay gente que cree que es el filósofo del trap. Eso se hizo y ya no continúa con esa película. El libro del realismo continental es la investigación filosófica más densa hasta el momento. Luego vienen los libros de ética, estética y política y con un palo al agua, que son recopilaciones de artículos y de intervenciones. El libro del 15M, Libelos de un indignado, es en realidad un libro sobre la flauta mágica de Mozart y crea ese tipo de debates. Y él va haciendo, y luego de repente decide hacer novelas filosóficas, como las novelas filosóficas unamunianas. Es decir, que ha ido, yo creo que haciendo una cosa que es importante, que es evitar el rollo de hablar de transdisciplinaridad o interdisciplinar para plantear un pensamiento indisciplinado. Decía Judith Butler en su ensayo ¿Qué es la crítica?, que es sobre qué es la crítica de Foucault, y a su vez el de Foucault es qué es la crítica de Kant, ¿no? Kant dijo en ¿qué es la ilustración? La ilustración es sapere aude, atrévete a pensar, pero atrévete a pensar es atrévete a pensar para no repetir lo pensado, para no decir lo que ya se sabe que se dice porque se sabe y se dice en una inercia de un discurso glosolálico puramente escolástico y de repetición, donde uno va a hacer allí filosofía y es penosa historia de la filosofía sin historicidad o deshistorizada y anticontextual, sino que es atreverse a arriesgarse en una indisciplina. Lo llama Judith Butler indocilidad reflexiva. Y esto es lo que es digno, un libro de indocilidad, de indisciplinaridad. Es un libro, bueno, que yo creo que cuando uno lee, porque no lo he contado, dice Umberto Eco, hay dos tipos de poetas. Bueno, dice, en sus Confesiones de un joven novelista, cuando era joven me picó el amor, como a tantos me dio por escribir poesía. Esto es un universal. Es decir, viene el desamor, los primeros amores, y vas y escribes poesía. Lo ha hecho todo el mundo, todo el que está en esta sala lo ha hecho, y si no lo ha hecho se le pasó el arroz, lo debió hacer. Es decir, te vienen los primeros desamores y vas y escribes un poema. Yo escribí un primer poema de amor, en los primeros amores en mi pueblo en Plasencia, y le mandé a la Interfecta, maravillosa, un poema que fue curiosamente el poema 20 de Neruda, que él ha borrado. Le mandé, se llama Inmaculada, le mandé un poema y puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Y entonces me contestó dándome, como era lógico, calabazas. Me dijo, no me gustas ni para nada. Pero me dijo, pero es que tampoco eres buen poeta. Dije yo. Entonces ya dije, bueno, es una inculta, no sabe que es de Neruda. Entonces me tranquilicé, porque dije, ¿cómo voy a salir yo con una que no reconoce un poema de Neruda? Bueno, me declaré con un poema de Neruda, era un penoso yo también, un pedante. Pero bueno, dice Humberto Eco, hay dos tipos de poetas, los que escriben poemas, o sea, los que escriben poemas con 18 años y los queman, que son gente lúcida, y los idiotas que siguen escribiendo poemas toda la vida. Pues aquí tenemos un caso, con 18 años y con 33 lo retomó. Pero sobre todo yo creo que lo retomó para afrontar esos asuntos. Hace años le invito a dar una conferencia, casi debutaba como conferenciante en Gijón, y entonces era un encuentro de artistas, pero ni críticos ni artistas, un taller de artistas en la Laboral de Gijón. Va allí con David Sánchez Susanos, que empezaba a ser profesor en la Autónoma, y le digo, es para artistas, hay que hablar de arte y de práctica. Sí. Artistas. Sigue pasando a día de hoy. Y entonces va allí y entonces saca y pega, ahí debutó casi como conferenciante, una chapa sobre el endecasílabo infernal, sobre el mismo tema de entonces, sobre el endecasílabo, y los artistas allí, ¿de qué coño está hablando del endecasílabo? O sea, escultores, pintores, videoinstaladores, performers, oyendo a un fulano sobre el endecasílabo, y él, venga, y al terminar le dije, ¿pero qué has hecho? No, es que esto tiene algo que ver. No tiene que ver nada, ha salido por ahí. Entonces, bueno, esa cosa indisciplinada, bueno, cuando lo ves, como padres, pues conocerlos es quererlos. Entonces ya son incorregibles, con lo cual esa es la película. Pero vamos, en el fondo también, como digo, escribir es una tarea en realidad de lectura, escribir es leer y leer es escribir, y ese proceso de escribir y leer, yo creo que también en el proceso, como aquí dice, decía Borges, soñé que el mundo era una biblioteca y me volví ciego y no pude leer los libros que deseaba, y yo creo que aquí en realidad el proceso de esas lecturas compulsivas, apasionadas en esta librería, pues llevaron a que encontrar el enclave, aquí encontró el enclave para volver a leer poesía, para volver a leer poesía y escribirla, para leer su propia poesía y reescribirla,
Y yo creo que eso siempre está bien, es decir, hay algunos escritores que no son capaces o no nos gusta corregir, otros que les gusta corregir, como hay pianistas que son improvisadores de jazz y otros que son gente que toca partituras, ¿no? Pero bueno, yo creo que el libro, y como decía un viejo anuncio, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Se nos olvidaba, y como esto se está grabando, quedaremos fatal, de decir que el libro, que es muy bello como objeto, está muy bien editado, esta colección Letra Bastarda de Letra Versal, el prólogo es de Álvaro Guijarro, que no le hemos mencionado, dice en la página 9, y es que ha pasado el tiempo. Esa es una de las frases que me gustó. Ha pasado el tiempo, y vaya que sí ha pasado. Y la dirección editorial Angelo Nestore, el diseño Martín de Arriba, la maquetación Retraversal y la ilustración de portada que cayó y no es buscada, es de Emmanuel Lafont, artista al que yo no conocía, ilustrador que no conocía, pero que realmente tiene puntos de contacto analógicos con lo que en el libro sucede. Y yo creo que, bueno, que es un libro sobre todo que, como dice alguien, al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Y a veces hay que buscar razones, como dice él, para esa felicidad contagiosa, y para nosotros estar aquí, ¿verdad?, es un momento feliz. Muy bien. Nada más. Por supuesto, quien quiera que le dedique el libro, pues Ernesto sí le gusta dedicarlos y por tanto está a vuestra disposición, ¿vale? Claro que sí. Venga.